producido alguna mutación extraña. No, Nada, ahora. como Ahora sí, que se me va. podías haber ido al registro civil sin enterarme yo. Ya. Bueno, mi cuarta videoconferencia del día. Pues Bueno, pues estamos en directo ya. Buenas tardes a todos y todas las que nos siguen a través del canal de YouTube de la Fundación Pablo VI en esta segunda sesión del Seminario de Ecología Integral dedicado al Camino de Santiago como itinerario natural, cultural y espiritual para la construcción de Europa. Antes de comenzar y presentar a nuestros ponentes de hoy, me gustaría hacer un repaso de lo mucho que se dijo la semana pasada en la primera sesión con los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, Melchor Fernández y Lucrecia López. Decía el profesor Melchor que ya desde la Edad Media el camino ha sido fuente de riqueza y desarrollo de aquellos territorios por los que iba pasando, con una actividad económica generadora de empleo e infraestructuras. Hablábamos de todo ese recorrido y de todo ese itinerario comercial que se creó y que fue generando un gran impacto económico, ¿no? Hablaba de diferentes formas hoy en día de medir ese impacto y del efecto multiplicador que se genera de la actividad directa del camino. Hay una actividad, digamos, un desarrollo económico de una actividad directa y también indirecta. Planteaba varias formas de medir todo esto y, sobre todo,
habló de algo que llamó mucho la atención, que es el importante papel del Camino de Santiago hoy y siempre para revitalizar la España rural. Daba unas cifras, hablaba de un 30% de población que se queda en esos territorios rurales y que no estaría si no fuera por el camino. Por su parte, Lucrecia López, directora del CETUR, también de la Universidad de Santiago de Compostela, nos situaba ante la realidad del impacto que supone en el ecosistema un turismo religioso y de peregrinación mal gestionado. Hablábamos pues que el Camino de Santiago, que empezó siendo un itinerario espiritual y cultural, pues en muchas ocasiones reflexionaban, ¿no?, sobre ese turismo, se había convertido en un modelo de turismo quizá masivo y los riesgos que eso suponía, tanto para el deterioro del suelo, la generación de residuos, los problemas en el mal uso del agua. Es una peregrinación muy estacional que muchas veces coincide con periodos de sequía, y también hablaba del gran reto que suponía la convivencia entre peregrinos y residentes al hacer este Camino de Santiago, ¿no? Y en este sentido hablaba de la necesidad del cuidado de esta peregrinación y de otros tipos de peregrinación de carácter religioso para su sostenibilidad. Ella planteaba una serie de acciones para que la búsqueda de lo sagrado no deje tras de sí una huella que amenaza lo natural. Y el reto de esos caminos para que no se conviertan también en vías de conciencia ecológica. Ella lo definía así, ¿no?, como estos caminos espirituales se pueden convertir también en vías de conciencia ecológica. Hoy vamos a ampliar en esa idea del cuidado, precisamente de la que hablaba Lucrecia y de la que hablaban los dos panelistas, y vamos también más allá en esa idea de que el Camino de Santiago es también germen de la identidad europea, formada a lo largo de los siglos por un crisol de pueblos y culturas. Decía Melchor en su intervención que el camino representaba eso que la Iglesia plantea como acogida del que viene de fuera, en esa acoger, promover, integrar y cuidar. Y justo ayer, preparando esta intervención, una de nuestras panelistas, que ahora pasaré a presentar, Victoria, ponía en una visita, perdona que desvele esto, pero me parece que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Ella estaba en Cracovia y hacía una foto, compartía en sus redes sociales nada más y nada menos que del Camino de Santiago, ¿no? También pasaba por Cracovia. Y eso significa pues, que el camino es mucho más que todo esto que planteábamos en esta primera sesión, que era un poco de puesta en situación. Es como el camino ha ido forjando a lo largo de la historia un itinerario también en Europa de construcción política, cultural y social. Y precisamente con Victoria vamos a empezar. Antes de nada voy a presentar su currículum, porque después de ella hablará José Ramón Amorpán, que también está hoy fuera, él está en Galicia, y van a hacer los dos una exposición de este camino como vertebrador de este cuidado, de este desarrollo humano integral. Pasamos en primer lugar a presentar a Victoria. Ella es periodista por la Universidad de Santiago, por la Universidad Complutense, y máster en periodismo por la Universidad de Columbia, especializada en análisis de la política europea. Lleva trabajando desde hace 18 años, ahí es nada, en el Parlamento Europeo en diferentes funciones de comunicación, y ahora en el Centro de Investigación del Parlamento, que es el think tank de la Eurocámara. Antes de irse a Bruselas, trabajó como periodista en diversos medios, entre ellos la revista Tiempo. Es autora de varios libros y, sobre todo, ella es una gran estudiosa de los orígenes de la Unión Europea y de ese origen cristiano, ¿no?, de la Unión Europea. Es una apasionada y gran conocedora de los padres fundadores de Europa y sus raíces cristianas, y además es miembro fundador del Foro Abraham, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, del diálogo intercultural, interreligioso y de ese puente entre religiones y culturas. José Ramón Amorpán es doctor en Teología Moral, ha enseñado en las Universidades Pontificia Comillas, San Pablo CEU y Rey Juan Carlos. En la actualidad es el director académico de la Fundación Pablo VI y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, autor de numerosas publicaciones en el ámbito de la discapacidad, bioética, neurociencias y bioética y oncología, y también un importante libro que escribió en plena pandemia, que se llama Bioética en tiempos del COVID. Además, es vocal de la Comisión de Ética y Deontología
del Colegio de Médicos de la provincia de La Coruña y delegado de Ecología Integral de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Así que, después de estas presentaciones, ya sin más dilación, voy a darle paso a Victoria, que ella nos va a hacer, Victoria Martín, nos va a hacer una primera exposición sobre el Camino de Santiago como vertebrador del proyecto europeo. Ella tienes, Victoria, aproximadamente unos 20-30 minutos. Después hablará José Ramón y finalmente damos paso a un turno de preguntas. Así que adelante, Victoria, y gracias. Pues buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Tenía muchas ganas de participar esta tarde y sobre todo porque es un tema que me interesa y creo que voy a aprender mucho, porque lo primero que tengo que reconocer es que yo no he hecho el Camino de Santiago y lo sé que es una asignatura pendiente y de verdad que lo he querido hacer varias veces. Incluso me había empezado a preparar ya, ¿no? A andar, a pensar el itinerario de exactamente los sitios a los que iba a ir, pero por diferentes circunstancias, pues al final la verdad es que no lo he hecho. Pero bueno, yo ya estaba pensando en hacerlo, quizás en el 2026, porque tengo una amiga, yo trabajo en el Parlamento Europeo, ahora mismo estoy en mi oficina en Bruselas, y tengo compañeros pues, de todos los países. Y una compañera, bueno, pues que se ha convertido en una buena amiga, es de Letonia y ella todos los años hace el Camino de Santiago con unas amigas suyas que también son letonas y se van durante 2 semanas y aunque, bueno, su tradición religiosa es luterana y no son especialmente practicantes, pero me decía que todos los años en septiembre ella y sus amigas quieren hacer este viaje como una preparación para el curso escolar, ¿no? Para el año académico que comienza. De hecho, pues hace una semana que llegó y que compartía conmigo un poco sus experiencias y es la que me está animando para hacer yo el camino. La vez que más cerca estuve de hacer el Camino de Santiago fue justo hace 10 años, porque de hecho participé incluso en la preparación de esta peregrinación que íbamos a hacer en el marco de una iniciativa interreligiosa en la que participaba el Foro Abraham, que es esta ONG para el diálogo intercultural e interreligioso que fundé pues, en 2009 con unos amigos y unos amigos en grupo que somos pues algunas personas judías, otras cristianas y otras musulmanas. Entonces nos enteramos de que iba a haber esta peregrinación interreligiosa por la paz y la justicia social y quisimos participar. Fue en octubre de 2015. Pues yo al final por motivos laborales no pude participar, pero mis amigos del Foro Abraham sí lo hicieron y para ellos fue una experiencia profundamente transformadora que quisieron compartir con el resto de los compañeros y la verdad es que me hubiera gustado mucho poder ir con ellos porque contaban cómo para ellos había sido una transformación a nivel personal que a través de las personas pues también tiene una dimensión de transformación social y es que el camino también es una metáfora en el que vamos caminando hacia un destino, vamos compartiendo el presente, el trayecto y es muy importante la compañía, ¿no? Que vamos encontrando a lo largo de nuestro caminar. Creo que esta visión de la metáfora, ¿no? Del ir transformándonos al andar, es también el símbolo de esta herramienta viva que el camino sigue siendo hoy en la construcción de la identidad cultural europea. Y esto ha sido así desde la Edad Media, porque ha sido mucho más que una ruta de peregrinación. Fue uno de los primeros itinerarios culturales y espirituales de Europa, que unía puntos tan lejanos como Alemania o Cracovia, donde estaba yo ayer, hasta la tumba del apóstol en Compostela. Y es que el descubrimiento del sepulcro en el año 813 sucedió en un momento que era crucial para la historia de Europa, para nuestra historia común. Solamente una década antes, en el 800, Carlomagno había sido coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La capital estaba en Aquisgrán, que está aquí a 1 hora y media de Bélgica y que todavía pues, sigue siendo una frontera entre Alemania, Bélgica y Francia. Y este fue el epicentro
del imperio de Carlomagno, que intentó unificar Europa con unas bases comunes, entre las cuales, por supuesto, el cristianismo, pero también el latín como lengua. Y todo esto, nosotros como españoles, ¿no?, lo sabemos, en el marco de una reconquista que había apenas comenzado y, por supuesto, en una construcción identitaria que para nosotros y también para el imperio de Carlomagno, pues se veía en oposición al Islam. En esta época todavía no existían los estados, quedaban todavía varios siglos. Y lo que había eran reyes que forjaban alianzas para defender sus tierras. Y en Europa pues había una multiplicidad de lenguas mucho mayor que la que existe hoy en día. Algunas han desaparecido y otras han caído en desuso en el proceso de formación de los estados ya en la era moderna. Entonces, en este contexto, las rutas de comunicación que estableció el Camino de Santiago se convirtieron en un eje fundamental para la articulación de esa naciente cristiandad, porque entonces no se usaba el concepto de Europa, se usaba el concepto de cristiandad. Y hasta lo que hoy imaginamos como el mapa geográfico de Europa, pues también ha cambiado, porque entonces Europa se entendía sobre todo como el Mare Nostrum, ¿no?, el Mediterráneo, y quizás los pueblos hoy nórdicos que forman parte de la Unión Europea, pues entonces no se consideraban siquiera como formando parte de esta Europa hasta, digo, desde el punto de vista geográfico, ¿no?, que en nuestra imaginación el mapa, el centro de ese mapa ha ido variando con los siglos. Entonces, pues estas rutas, desde la época de Carlomagno, se convirtieron en redes de intercambios culturales. El camino facilitaba la comunicación entre las personas, pero por supuesto también era un ir y venir de lenguas, de ideas, de símbolos, y así, gracias al camino, se difundieron movimientos artísticos como el románico y el gótico, cantigas, canciones, cuentos, mitos y también ideas filosóficas y espirituales. Por eso se ha dicho que el camino actuó como una columna vertebral de Europa. Articuló una identidad común, pero sin imponer la uniformidad. Y esa idea hoy la hemos recuperado en la Unión Europea, que, como sabéis, tiene este moto de unidos en la diversidad, que en el fondo a veces es pensar, ¿no?, esta unidad en la diversidad es casi como volver a aquella Europa de la Edad Media. Pues podemos imaginar que en aquella época medieval las rutas eran peligrosas. No era un viaje de vacaciones, sino que las personas que emprendían estos viajes verdaderamente arriesgaban su vida animados por la fe. Y por eso la hospitalidad y la solidaridad eran fundamentales. Como se ve también, por otra parte, en el Antiguo Testamento, ¿no?, en el mundo antiguo, la acogida a los viajeros, como cuando Abraham recibe a los 3 ángeles. Todo este viaje, como digo, tan peligroso, se puede consolidar también gracias a las infraestructuras que se fueron construyendo para acompañar y dar cobijo a esos peregrinos. Así nace una red de monasterios, hospitales, puentes y albergues en los que se podía guarecer el peregrino, alimentarse y a veces también curarse, porque eran viajes larguísimos y, bueno, pues con enfermedades que podían también afectar a los viajeros. Así, fue fundamental la existencia de un tejido de monasterios que se habían fundado anteriormente en el siglo VI, ¿no?, que es por los benedictinos, ¿no?, el papel de San Benito en este tejer la identidad europea. Si imaginamos la vida en este contexto, poco después de la caída del Imperio Romano, en el siglo VI, con la llegada de los pueblos bárbaros, podemos entender mejor lo que supuso este monaquismo de San Benito y la regla, porque consiguió crear unos centros de cultura y espiritualidad que sobre todo mostraron un cristianismo que busca el rostro de Dios en el hermano. La dignidad humana, según los cristianos, que no era la dignitatis del Imperio Romano que estaba vinculada a un cargo, o como pensaban también los griegos, ni tampoco una dignidad relativa que depende del escalafón social. Esta dignidad cristiana es una dignidad absoluta de criaturas hechas a imagen de Dios. Esto nos lo recordó el Papa Francisco en una conferencia que se organizó en la Santa Sede en el 2017, en que invitaron, bueno, pues a personas que trabajamos en las instituciones europeas y también a personas
a cristianos de los países miembros de la Unión Europea. El Papa Francisco quería que reflexionáramos juntos sobre el futuro de nuestro continente y el título de esta conferencia era Rethinking Europe, repensar Europa. Aquella era una invitación sobre todo a que los cristianos pensáramos en cuál es nuestra aportación para la Europa de hoy, que es muy distinta de la Europa de la época, ¿no?, medieval o de esta cristiandad. Hoy es una Europa que está marcada por el pluralismo de ideas y de religiones, pero en la que debemos ser capaces de mantener nuestros principios y de mantener, ¿no?, ese corazón. En su discurso, el Papa decía, y abro comillas, este es uno de los valores fundamentales que ha traído el cristianismo, el sentido de la persona, creada a imagen de Dios. A partir de ese principio se construyeron los monasterios, que con el tiempo se convertirían en cuna del renacimiento humano, cultural, religioso y también económico del continente. Pues a través fue en aquellos siglos de la Edad Media y a través de estas redes como se fue forjando un patrimonio común, tanto material como inmaterial, y esas siguen siendo hoy las bases de nuestra cultura europea. Entonces, yo creo que este concepto de persona que resaltaba el Papa Francisco como un tesoro espiritual y cultural de Europa, ¿no?, que se asienta pues ya desde el siglo VI y que se va consolidando, fue también el principio que inspiró a los fundadores de las primeras comunidades europeas después de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, por eso decidieron llamarlo Comunidad Europea. Hoy hemos perdido el nombre, hablamos de Unión Europea, pero la palabra, el término que pensaron los padres fundadores fue el de Comunidad Europea y se inspiraban en la filosofía de Santo Tomás de Aquino, en que siempre es la persona en el contexto de la comunidad. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX era muy difícil que se hubiera podido construir esta comunidad europea, porque había una oposición ideológica entre el concepto de cristiandad, que se remontaba, ¿no?, a esa Europa unida por el cristianismo de la época de Carlomagno, y se veía que la palabra Europa tenía como una connotación secularista, porque era lo que habían usado los filósofos de la Ilustración. Cuando las personas hablaban de Europa, pues en general los cristianos pensaban que se trataba de una construcción que iba a dejar de lado la religión. Entonces se veía como una oposición cristiandad-Europa. Unos miraban al pasado, los que pensaban en la cristiandad, y otros pensaban en crear algo totalmente nuevo, basado no en un pasado común, sino en un futuro de derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, fue necesario que hubiera una generación de filósofos y políticos cristianos en el periodo de entreguerras que, inspirados por el personalismo comunitario, por esta filosofía personalista comunitaria, fueron capaces de integrar las dos corrientes y decir que no tiene por qué haber una contradicción entre cristiandad y Europa. Puede que haya siempre una cierta tensión entre estas dos visiones, pero no tienen por qué ser excluyentes. En la posguerra había este sentido de declive de Europa, de pensar por qué habíamos llegado a estas guerras fratricidas. Y entonces los filósofos se preguntaban por esta cuestión que nos planteamos hoy sobre la identidad de Europa. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad común? ¿Tiene que estar arraigada en el pasado o tiene que, por el contrario, mirar más hacia el futuro? Bueno, pues estos filósofos como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o Henry Brookmans aportaron esta visión comunitaria y personalista y decían que pues existe un cierto espíritu europeo y que se basa, por supuesto, en aquello que nos une y que hemos heredado en este patrimonio común, pero que tiene que también estar orientado hacia el futuro. Y lo que decían ellos es que una Europa que se basa en la dignidad de las personas, en los derechos humanos, en la libertad de conciencia, es una Europa que, por supuesto, va a estar también respetando todo nuestro patrimonio común. Y ellos decían, de hecho, no tiene por qué haber oposición entre modernidad y creencias. Esto se puede, de alguna manera, compaginar siempre que
estemos todos inspirados por la dignidad de la persona humana. Y si lo respetamos, ya vengamos de la tradición más iluminista de la Ilustración o vengamos de la tradición cristiana, lo importante es poder estar de acuerdo en este principio común de la dignidad de las personas. Entonces, tras las tragedias de las guerras mundiales, estos padres fundadores de las comunidades europeas, como fueron Robert Schuman o Alcide de Gasperi, pensaron que la unidad cultural y espiritual que había existido ya en la Edad Media tenía que traducirse en un proyecto político, porque ellos pensaban que, de hecho, la unidad cultural en Europa ya existía. Lo que faltaba era el proyecto político de unir nuestros destinos. Schuman y de Gasperi, por cierto que los dos están en proceso de beatificación, vieron en el cristianismo y sobre todo en la doctrina social de la Iglesia un modelo de organización social sobre el que se podría reconstruir el continente en la posguerra. Las comunidades europeas, o sea, hoy la Unión Europea, fueron el germen de una integración económica y política que es verdad que al principio dejó la cultura en un segundo plano. Ellos pensaron que era mejor usar este método, el método funcionalista, y empezar avanzando en áreas concretas que fueran muy prácticas, como el carbón y el acero, que eran las materias con las que se construían las armas y con las que se habían hecho las guerras entre los países europeos. Entonces, pensaron que era mejor empezar por compartir estos recursos tan importantes para la industria militar como una manera de evitar las guerras. Pero pensaron que a través de estos contactos permanentes, poco a poco, pues seríamos capaces de construir también una unión política. Es verdad que si bien la Unión Europea se centró más en el aspecto económico, esta misma generación de políticos de la posguerra crearon también el Consejo de Europa, que se basa en otro modelo de integración. En el Consejo de Europa no se comparte la soberanía, no hay un poder ejecutivo como lo hay en la Unión Europea, que es la Comisión Europea, tampoco hay elecciones directas a los representantes de un parlamento, pero se trabaja en otros ámbitos que son también muy importantes, como son los derechos humanos y la cultura. Así, la Unión Europea y el Consejo de Europa son complementarios para ir construyendo esta identidad común. De hecho, en 1987, el Consejo de Europa declaró que el Camino de Santiago era el primer itinerario cultural europeo. Después han venido otros, pero este, que fue el pionero de estos proyectos de itinerarios culturales, subrayaba que el Camino de Santiago encarna los valores de libertad, justicia y progreso, y que simboliza una memoria colectiva capaz de superar fronteras y barreras lingüísticas. Bueno, hoy en día esta red de Caminos de Santiago incluye rutas que vienen desde lejísimos, como digo, desde Polonia e incluso Ucrania. En 2021, Ucrania se asoció también formalmente al proyecto, lo que demuestra que la identidad europea se sigue ampliando y que, ¿no? Esta idea de una Europa unida pues, puede seguir creciendo siempre que exista el deseo de compartir unos valores comunes. Pero no podemos dejar de abordar la cuestión de la identidad europea, de hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede expandir esta identidad común europea, porque desde esta cristiandad de la época de Carlomagno, que pues eran unos países, sobre todo en el entorno de Alemania, pues vemos que hoy la Unión Europea se ha expandido a 27 países en los que pues algunos son católicos, otros son ortodoxos, otros son protestantes, y entre los países candidatos, por ejemplo, pues ahora hay algunos también de mayoría musulmana, como es Bosnia-Herzegovina o como es Albania. Entonces, bueno, pues ¿hasta dónde, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar esta identidad europea y cómo es de flexible? Ahí cada uno puede tener su visión. A mí me gusta mucho un autor, un filósofo católico que se llama Remy Bragg, que escribió un libro que se llama Europa, la vía romana. Y él dice que Europa es una civilización que no se define por lo que inventa, sino por su capacidad de traducir, reinterpretar y de integrar lo ajeno. Es decir, Europa siempre ha sido capaz de identificar qué es lo bueno
también en zonas que son externas a nosotros mismos e incorporarlo, traducirlo, asumirlo y hacerlo parte de nuestra propia identidad. Bueno, hay también quienes añoran esta cristiandad de Carlomagno. El problema es que aquella Europa original carolingia pues era muy limitada. Si vemos hoy, por ejemplo, el Consejo de Europa llega hasta Azerbaiyán. Bueno, pues hay divisiones, ejes culturales, como he dicho, pues primero, ¿no? pues en el siglo XI la división entre Oriente y Occidente, la Reforma protestante, aparte de que hoy en día con la globalización pues también hay poblaciones de origen migrante que ya llevan varias generaciones en Europa, en Bélgica, por ejemplo, pues de tercera, ¿no? Musulmanes de tercera generación que son belgas. Bueno, en mi opinión, Europa estará viva mientras su identidad sea dinámica, esté abierta al cambio y abierta también a las aportaciones de todas las personas que viven aquí, con las que compartimos este territorio geográfico que llamamos Europa. Yo creo que si algo nos enseña el camino, así con mayúsculas, es que en realidad hay muchos caminos, hay muchas rutas. La ruta del norte, del este, del sur, y cada una tiene sus retos y sus aportaciones. Y también cada camino es una experiencia personal, cada peregrinación es única. Esto me contaba mi amiga Inga, mi amiga letona el otro día, que este año ha hecho exactamente la misma ruta que hizo el año pasado y ha dicho que la experiencia ha sido completamente diferente. Primero por el clima, luego por las personas que se han ido encontrando, pero también por cómo ella se encontraba físicamente, por cómo ella se encontraba anímicamente. Entonces, bueno, pues cada uno puede tener su camino y yo creo que cada uno también puede tener su forma de ser europeo y aportar algo a esta comunidad europea en la que, pues si queremos ser fieles a esa idea de comunidad, no tenemos que uniformarnos y cada uno puede apreciar lo que aporta el diferente. Yo recuerdo lo que me contaron mis amigos del Foro Abraham sobre su peregrinación interreligiosa. Por ejemplo, esto que yo participé un poco en la preparación y la organización, por la mañana cada uno rezaba según su tradición religiosa. Y durante el día iban caminando todos juntos, charlando, compartiendo, bueno, pues el cansancio, las historias, las preocupaciones, y luego por la noche se organizaban, cada noche había un grupo religioso que organizaba unas actividades para dar a conocer a los otros su fe. Y bueno, se reservaban estos espacios para poder compartir y aprender de los demás. Porque eso es también Europa, el caminar juntos, el aprender los unos de los otros sin tener que renunciar a quienes somos. Es más, yo creo que a través del diálogo y de conocer al otro muchas veces es como crecemos personalmente y como nos conocemos también a nosotros mismos. Por eso el camino es una metáfora de la vida, que vamos avanzando hacia un destino, pero que este destino también viene marcado por cómo vivimos el presente y por las personas que nos acompañan. Yo creo que hoy, que vivimos en un mundo, lo vemos, dividido, polarizado, en el que muchas veces pues, los estímulos son, ¿no?, hacia la disgregación, podemos aprender a tender puentes y a construir unidad en la diversidad. Y creo que es más urgente que nunca, porque yo creo que sería un error pensar que la identidad es un museo, ¿no?, que solamente se basa en nuestro pasado. La identidad personal y comunitaria es una experiencia viva y que cambia, que se renueva, que se reinterpreta. Y en ese sentido, la identidad creo que es también como el camino, que el camino puede ser una metáfora de cómo queremos ir construyendo nuestra identidad personal y nuestra identidad europea. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Victoria. Muchas cosas y están surgiendo muchas preguntas a la vez que estás haciendo tu maravillosa ponencia. Antes de pasar a estas preguntas, vamos a darle el relevo a José Ramón Amorpán,
que él nos va a hablar del camino a ver, el título, El camino y el desarrollo humano integral. Ahí es nada. Así que adelante, José Ramón, y después, si os parece, damos paso a 20 minutos de coloquio con todas las preguntas que nos están surgiendo de la gente que nos sigue y que espero que siga mandando muchas más cuestiones. Muy bien, gracias, Sandra. No sé si se está viendo la presentación. Sí, veo que sí. Hay una palabra que mencionó varias veces Victoria, que también saldrá en mi exposición, que es la palabra comunidad. Vamos a ver. Yo creo que la diapositiva que tenemos ahora en pantalla resume bastante bien lo que nos está sucediendo. Lo que nos está sucediendo no solamente en Europa, sino a nivel planetario. Tenemos unos grandes retos, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la edición genética, todo lo que tiene que ver con la inmigración, el pluralismo, la polarización no solamente política, sino también cultural e incluso religiosa, y por supuesto la crisis medioambiental, el cambio climático. Transversal a todo esto se está produciendo una gran desvinculación, es decir, ese sentido comunitario de la vida humana se está perdiendo y nuestras sociedades son cada vez más individualistas. Si a esto le añadimos el que todo va muy rápido, los cambios tradicionalmente, los grandes cambios, pues se producían cada 2, 3 generaciones. Hoy una misma generación puede vivir varios cambios disruptivos y también hay una evidencia en que existe un profundo malestar social y un problema de salud mental. Bueno, el reto de todo esto es cómo recrear el sentido de comunidad. Primera vez que aparece la palabra que utilizó Victoria, ¿no? Es decir, cómo vivir juntos como humanos en una sociedad armónica. Es decir, es la pregunta por un futuro común, por un futuro compartido. O, por el contrario, vamos a carecer de un proyecto compartido. No ya solo a nivel de la Unión Europea o de Europa, siendo más amplio, sino a una escala planetaria. En definitiva, estos retos plantean la cuestión de la gobernanza internacional, la necesidad de elaborar un nuevo modelo económico, repensar nuestras democracias. Parece que el modelo liberal está agotado. Es así. Hay otro modelo de democracia que alcance mayores cotas de vitalidad y desde luego hay que repensar el proyecto de nación, el proyecto de Unión Europea y el propio proyecto de humanidad. Bueno, el título de mi conferencia, el que me han dado los organizadores, tiene dos expresiones: el camino de Santiago por un lado y el desarrollo humano integral por el otro. Conviene subrayar qué es la peregrinación o qué debería ser la peregrinación. Que sería ese tiempo y un tiempo, además, me atrevo a decir que prolongado, en el que se vive apartado de la vida diaria, de la vida cotidiana, y en el que uno se dirige a un lugar santo. Y en este sentido, Santiago, Roma y Jerusalén son las tres grandes metas de la cristiandad. Por otro lado, cuando pensamos en el Camino de Santiago, solemos pensar en el camino francés. Y a veces, reduciendo todavía más la realidad del camino, pensamos que comienza, bueno, pues en los Pirineos, siendo así, como muy bien nos señaló Victoria, que incluso el camino francés bebe en fuentes que van mucho más allá de lo que hoy se conoce como Francia. Ella hablaba de Cracovia.
bueno, en territorio de lo que hoy es Polonia y Ucrania, hay una Galicia también. Una Galicia que tiene su origen en el siglo XI o con el nombre, todas las fuentes suelen afirmar que es de origen románico y que a mí no me extrañaría que tuviese una influencia de lo que era la peregrinación ya a Santiago de Compostela. Bueno, viendo el mapa del Camino de Santiago, nos damos cuenta también del Camino francés, perdón, nos damos cuenta de esas raíces, ¿no?, que expande hacia territorio europeo. Pero no nos olvidemos que no se puede hablar en singular del Camino de Santiago. Ya no solo porque haya también un camino del norte o un camino primitivo. El camino inglés era muy importante también, muy importante. Y como su nombre indica, bueno, ahí se llegaba en barco desde lo que era la Britania, Irlanda, y se solía hacer puerto en lo que hoy se conoce como Ferrol. También es importante el camino portugués y la Vía de la Plata. Bueno, estas son cifras sacadas de la Oficina de Acogida del Peregrino por la mañana hoy. Evidentemente las cifras, por tanto, son de ayer. Fíjense que en lo que llevamos de 2025 han obtenido a la Compostela más de 449.000 personas, de las cuales 242.000, más de 242.000, han sido extranjeros, con una procedencia multivariada que crece año a año esa diversidad. Y solo en el último día, es decir, ayer domingo, llegaron a Compostela y obtuvieron el documento correspondiente más de 3.000 personas. Nos damos cuenta ya de que estamos ante un fenómeno de una magnitud compleja e importante, con muchas aristas y que es importante examinar con detenimiento. También conviene recordar que el Camino de Santiago tiene el honor de haber sido el primer itinerario cultural europeo, un distintivo otorgado por el Consejo de Europa en 1987. Es decir, cuando no estaban llegando, es decir, esos 3.000 peregrinos que llegaron ayer a Compostela, pues prácticamente eran los que llegaban en el año 1987 a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año. Y ya en ese momento el Consejo de Europa consideraba que el Camino de Santiago era algo valioso, algo importante y que convenía reactivar. Lo mismo la UNESCO, unos pocos años más tarde, consideró lo mismo al declararlo Patrimonio de la Humanidad. Bueno, hay un elemento muy importante y yo creo que no suficientemente subrayado, que es el discurso europeísta que San Juan Pablo II tuvo en la Catedral de Santiago el 9 de noviembre de 1982. Un discurso que ustedes encuentran en la web del Vaticano, que es poco más que un folio y que yo creo que conserva toda su actualidad. De ese discurso solamente les comparto esa alusión a Goethe, que consideraba que la conciencia de Europa había nacido precisamente peregrinando. Bueno, y aquí me van a permitir una concesión a la nostalgia. Esta es la recepción de Juan Pablo II para la JMJ del año 1989, agosto de 1989, y el jovencito que está a la izquierda, pues probablemente no lo reconozcan, pero soy yo con 23 añitos. Por tanto, Sacho Beu, que decimos aquí. San Juan Pablo II vino a Santiago en dos ocasiones, noviembre del 82, agosto del 89, y eso nos debe también alertar acerca de la importancia que
desde la Santa Sede se otorgaba al camino. Bueno, tras esta pincelada sobre el camino, los caminos de Santiago, vamos con la segunda pata de la intervención de hoy, desarrollo humano integral. Un concepto que debemos básicamente a San Pablo VI en la Populorum Progressio en 1967. Un texto que, si cambiamos el plural majestático, podríamos perfectamente considerar que era un texto pontificio escrito pues, en estos tiempos. Hay que reconocer que casi 60 años después conserva dramáticamente toda su actualidad. San Pablo VI, en Populorum Progressio, lo que nos dice es que el progreso, el desarrollo, no se puede reducir únicamente al crecimiento económico, a magnitudes que puedan ser medidas y resumidas en el Producto Interior Bruto. Que el verdadero desarrollo tiene que promover a todos los hombres y a todo el hombre. A todos los hombres y a todo el hombre. Y alerta también en este documento acerca de la necesidad del diálogo, de establecer lazos comunitarios, lo que él en ese número 43 denomina una comunión sagrada entre los pueblos, y habla también de la fraternidad. En este sentido, me van a permitir que diga que el Papa Francisco no fue novedoso en prácticamente ninguna de sus grandes afirmaciones, más allá del tono y más allá de reactualizar las enseñanzas del que él consideraba como uno de los mayores pontífices de la historia de la Iglesia, San Pablo VI. Y por eso uno no entiende las críticas que desde algunos sectores, sobre todo neocon de corte norteamericano, pero también en Italia o en España, se vertieron de manera tan injusta sobre el magisterio de Francisco. Y con esas críticas lo único que estaban evidenciando era su ignorancia acerca de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Porque en esa misma encíclica, Populorum Progressio, en el número 67, Pablo VI dice: no insistiremos nunca demasiado en el deber de hospitalidad. Aplíquense el cuento nuestros políticos con todo lo que tiene que ver con la hospitalidad que tenemos que ofrecer a nuestros hermanos inmigrantes que vienen huyendo de situaciones absolutamente dramáticas, muchas de ellas provocadas no solo por un modelo económico ineficiente e injusto, sino también por un modelo económico que está produciendo el actual cambio climático, la actual crisis medioambiental. Y en este sentido hay una perfecta sintonía o evolución en la doctrina social de la Iglesia desde que León XIII diese el pistoletazo de salida en 1891 con la Rerum Novarum hasta las enseñanzas de Francisco. Y quien no quiera verlo así, insisto, es porque desconoce la literalidad de los textos magisteriales. Quiero mencionar también aquí un documento muy importante, tanto en el fondo como en la forma, del sistema de Naciones Unidas, concretamente de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo, con un título que a mí me parece absolutamente magistral: Nuestro futuro común. Está publicado en el año 1987 y podemos decir que este informe supuso la canonización o la utilización ya de una forma oficial, no solamente académica, de un concepto que iba a tener un largo recorrido, que es el concepto de desarrollo sostenible. Dice también otra cosa importante este documento, y es que hay que abrazar el desarrollo sostenible como una política de Estado.
insisto, 1987. Por tanto, Desarrollo Humano Integral, San Pablo VI, 1987, 20 años después, el Sistema de Naciones Unidas dice que el concepto de desarrollo sostenible tiene que ser una política de Estado. En definitiva, el desarrollo humano integral, o en su versión un poco más reducida, el desarrollo sostenible, es un enfoque holístico que considera que el bienestar del ser humano va mucho más allá del crecimiento económico y debe buscar la realización plena del ser humano en todas sus dimensiones, a nivel biológico, social, emocional, cognitivo y espiritual, y todo ello en un contexto de solidaridad y de responsabilidad hacia los demás y el medio ambiente. Llegamos así a el año 2015 y Laudato Si. Permítanme destacar de este documento solo una frase, 3 palabras. Todo está conectado, que la encontramos, como ven ustedes en la diapositiva, en los números 16, 91, 117, 138 y 240. Casi es un mantra del documento. Todo está conectado. Y sobre todo se refiere Francisco a 2 elementos que están conectados, que no hay 2 crisis, una crisis medioambiental, una crisis ecológica y, por otro lado, una crisis social o económica. Permítame un segundo, que acaba de salir el sol. Lo cual es casi un milagro que salga el sol a estas horas en La Coruña, que es desde donde yo les estoy hablando en esta tarde. Les decía, no solo es que no haya 2 crisis, una medioambiental y otra social, económica o de justicia social, sino que hay una única crisis, pero también el Papa insiste en que los elementos, digamos, materiales, están también íntimamente conectados con los elementos espirituales. No se olviden ustedes, vuelvo a la diapositiva anterior, que la concepción de desarrollo humano integral abarca esas 5 dimensiones del ser humano, de la vida humana. Llegamos a la Fratelli Tutti, 5 años después, octubre de 2020, en donde ya el Papa, digamos, finaliza el círculo hermenéutico y enlaza 2 conceptos fundamentales: fraternidad y ecología integral. A mí me parece bellísima la manera en la que comienza el texto, este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Pero es que no solamente le había inspirado, como bien sabemos, la redacción de Laudato Si, fue la inspiración también para su propio nombre como pontífice. En esta misma Fratelli Tutti hay algo que me parece también fundamental, y es subrayar que San Francisco de Asís no hacía una guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Y bueno, a lo mejor a los católicos de hoy no nos vendría mal recordar esta manera de proponer la verdad del Evangelio. 3 elementos clave dentro del desarrollo humano integral, y las tomo de un documento muy breve, de un comentario de opinión publicado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La contemplación, la compasión y el cuidado. Contemplación, compasión y cuidado.
3 elementos que deben de estar presentes en cualquier espiritualidad que quiera ser auténtica y que realmente esté al servicio del desarrollo pleno del ser humano. Evidentemente no me da tiempo a detenerme, pero quédense ustedes con al menos el enunciado de estos 3 elementos clave: contemplación, compasión y cuidado. 3 elementos que si la peregrinación por los caminos de Santiago son auténticos, si esa peregrinación es auténtica, tienen que estar en el interior de el que está haciendo el camino. En definitiva, y vamos aterrizando, el concepto de desarrollo humano integral nos lleva necesariamente a recuperar la idea de bien común, que no tiene nada que ver con su sustituto actual, el interés general, que no es más que el interés de la mayoría, cuando la idea de bien común es el bien de todos y cada uno de los seres. No deja a nadie al margen, no descarta a nadie. En segundo lugar, el concepto de desarrollo humano integral nos llevan a recuperar la ética de la virtud. Sin virtudes cívicas, cualquier modelo de democracia va a naufragar. Y por último, nos lleva a recuperar la espiritualidad como un bien común de base. ¿Qué quiero decir con esto? Los elementos fundamentales de una dinámica de bien común nos llevan a considerar, para conseguir esa estabilidad, esa gobernanza y esa justicia que nos lleve a una realización pleno de lo humano, a identificar una serie de bienes comunes de base. Se entienden como bienes comunes de base, por ejemplo, el trabajo, la cultura, la educación, el Estado de Derecho o la solidaridad como forma de relación grupal. Lo que yo les estoy proponiendo es que la espiritualidad, en un sentido amplio del término, tiene que ser considerada también como un bien común de base. Adquiera la formulación que adquiera o la forma que adquiera, la espiritualidad forma parte de eso que llamamos la condición humana y es fundamental para alcanzar armonía y coherencia interior. Bueno, el problema de todo esto es este otro mapa que yo les pongo en este momento en la pantalla. Tenemos que tener mucho cuidado con ser idealistas en el sentido peyorativo del término o en volver a ser eurocentristas. Tenemos que darnos cuenta que entre China e India son 1/3 de la población mundial, un poquito más de 1/3 de la población mundial. Y que ciertamente la cultura, la espiritualidad de China y de India son muy diferentes de la espiritualidad cristiana o el paradigma de la ética de la virtud, tal y como nosotros lo entendemos desde la ética nicómaco de Aristóteles. Y por eso es absolutamente indispensable generar conocimiento, encuentro, diálogo, como decía el Papa Francisco, un diálogo valiente y corajudo entre las diferentes culturas y religiones. Y por eso me alegra el compartir hoy sesión con Victoria Martín y que nos haya hablado del Foro Abraham, ¿no? También el Camino de Santiago está abierto a personas
que no confiesen a Jesús de Nazaret como el Cristo, como el Hijo de Dios, porque no solamente es un camino religioso, sino que es un camino espiritual. Y en ese sentido me pregunto si en la meta de ese camino, es decir, en Santiago de Compostela, estamos arbitrando los recursos necesarios para ofrecer acogida también a esas otras religiones. El que tengamos una dificultad, como es el darnos cuenta del peso que tiene en el mundo esta parte del planeta tan desconocida, yo creo, para los europeos como es China o India. Ya no hablo de Mongolia, de Kazajistán, de Irán o de Pakistán, me centro únicamente en China e India. No lo veo como un problema, sino como un reto que tenemos que integrar en la manera de implementar el desarrollo humano integral. Vamos con unas breves reflexiones finales e incluso a lo mejor alguna recomendación. Primero, permítanme felicitar a la Conferencia Episcopal y en concreto a la subcomisión, al Departamento de Ecología Integral, por este documento de apoyo a la marcha Salvemos el Mundo Rural Agredido. Son 2 páginas que me parecen un resumen magnífico de lo que es el desarrollo humano integral y que por tanto les recomiendo que lean. Tienen acceso a él en la web de la Conferencia Episcopal Española. Dentro de estas reflexiones finales, el darnos cuenta que forma parte de la condición humana el necesitar una comunidad que nos sostenga. Yo hace muchos años que digo, recuerdo una frase de mi querida amiga Adela Cortina, la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia. Ella decía, con su gracejo habitual, más que el Día de la Independencia, habría que celebrar el Día de la Interdependencia. Sin comunidad, el ser humano no tiene bienestar posible. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con los gravísimos problemas de salud mental y de malestar social en general a los que yo hacía alusión en mi primera diapositiva. Por tanto, es necesario revitalizar el sentido comunitario de la vida humana. Y en esto, una vivencia adecuada del Camino de Santiago nos puede ayudar. Puede ser un elemento dinamizador importante de esta revitalización del sentido comunitario de la vida humana. Por otro lado, es verdad que el concepto de fraternidad, algunos izquierdistas un tanto ignorantes consideran que es un concepto que nada tiene que aportar a la filosofía política actual porque es un concepto de matriz cristiana. Se olvidan que los revolucionarios franceses del siglo XVIII, que ciertamente eran muy anticlericales, convirtieron la fraternidad en uno de los elementos fundamentales de su revolución. Recuerden ustedes que la tríada revolucionaria francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Y los propios revolucionarios franceses consideraron que la libertad y la igualdad sin fraternidad eran absolutamente imposibles. Por tanto, lo que tenemos que hacer para conseguir esa conversión ecológica integral a la que Francisco nos convocaba en Laudato Si, o a ese desarrollo humano integral al que ya nos invitaba en el año 1967 San Pablo VI, es recordar, no solamente a nivel cognitivo, sino sobre todo a nivel volitivo, a nivel práctico, unos cuantos conceptos que dramáticamente habíamos olvidado. Hay un documento que yo les recomiendo de la Conferencia Episcopal Española yo creo que no tiene ni 2 años, El Dios Fiel de la Alianza, que también insiste en que el reto antropológico y de bien común que tenemos planteado en este momento
no se va a vencer multiplicando los avances, las quejas, etcétera, etcétera. Que a esas somos muy dados los agentes de pastoral en el ámbito católico. Dicen los obispos españoles que lo que tenemos que hacer es proponer caminos de verdad, coherencia, racionalidad, plenitud y felicidad. Dicen los obispos españoles, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentos autodefensivos en lugar de despertar una creatividad misionera. Aquí resuenan las palabras de Francisco en Evangelii Gaudium. Ofrecer testimonios que integren el ser, el amar y el hacer en propuestas encarnadas de persona, familia y trabajo. Bueno, termino. El Camino de Santiago es una oportunidad. Y fíjense ustedes que pongo un adverbio. Simplemente. Por desgracia, el Camino de Santiago no produce esos frutos de los que he hecho un resumen acelerado de manera automática. Las cosas en la vida real no funcionan de esta manera. No somos Harry Potter. Y por tanto habremos de ver cómo hablamos del Camino de Santiago, cómo organizamos nuestros albergues y cómo organizamos la acogida al final del Camino de Santiago. Y sinceramente creo que aquí, aun cuando se hayan dado pasos muy positivos, sobre todo en los últimos 10 años, creo que hay mucho margen de mejora. Y mucho margen de mejora, sobre todo, para promover esa fraternidad, esa comunión con el cosmos, esa espiritualidad en verde, si me permiten la expresión. Termino. Deberíamos pasar, o el Camino de Santiago debería ayudarnos a pasar de la Puerta Santa, de la materialidad de la Puerta Santa, que a veces nos quedamos en eso, en la Compostela, en el tocar el bronce de la Puerta Santa, en el abrazo al busto del apóstol Santiago. Nos olvidamos que nada de eso tiene sentido si no atravesamos también la puerta de la gloria. La puerta de la gloria que yo ejemplifico con el pórtico de la gloria, pero que perfectamente se darán cuenta ustedes que tiene una perspectiva que va mucho más allá de las piedras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José Ramón, y muchas gracias, Victoria. Y ahora, si os parece, vamos al coloquio. Muchos temas y muchas cuestiones relacionadas con las cosas que habéis dicho y con otras cosas que creo que la gente ya traía en su cabeza. Así que voy a lo primero, porque hablabais, y lo hablaban también el otro día, decían que el Camino de Santiago es ese ejemplo de hospitalidad, de esa, decía el otro día Melchor, ¿no? Que es acoger, integrar, promover, que son digamos, los verbos para la acogida a la migración, y en este caso es, ¿sabéis? Hablabais de que es un crisol el Camino de Santiago de pueblos europeos, pero realmente en Europa se están dando discursos ahora que van en lo contrario. Y una de las, o sea, orientadas a lo contrario directamente. Y una de las preguntas que surgen dice sobre todo esto, y lo hace de una manera muy gráfica. Dice que cómo se concibe, cómo se casa Camino de Santiago con esos discursos de Santiago, Santiago cierra España. No sé si sabéis un poco lo de Santiago y cierra España. Donde muchas veces felicitan el Día de Santiago por no decir nombres, ¿no? Pero van un poco hacia eso, utilizando la propia figura y el propio Camino de Santiago en ese sentido, ¿no? De itinerario espiritual, raíces de Europa, pero fuera los que no son de Europa. Bueno, lo que hay que decir es que quien siga utilizando un término que además no fue propio de la Iglesia, el Santiago y cierra España, ¿vale? Que eso tiene su origen y su contexto,
muy alejado de lo que es la realidad hoy del mundo y de Europa. En ese sentido, los que estarían descontextualizados son los que a día de hoy siguen abrigando esos sentimientos y utilizando esa expresión. Ciertamente no es lo que se vive en la Catedral de Santiago de Compostela y en la Plaza del Obradoiro. Victoria, no sé si tienes algo que decir al respecto, porque hay otra pregunta para ti. Sobre este asunto, ¿querías comentar algo? No, pues a lo mejor hazla, si está relacionado con esto, si quieres haz la siguiente. Sí, no está relacionado. No está relacionado. No, yo diría porque, bueno, lo que sí que es verdad, o sea, que la figura de Santiago es verdad que sí que se usaba, por ejemplo, incluso la estatua, ¿no?, de Santiago Matamoros. Claro, y hoy en día, cuando miramos a nuestra historia, pues tampoco, yo no creo que la historia se pueda borrar. Lo que sí que creo, como cristiana en el siglo XXI, pues que evolucionamos también como iglesia, ¿no? Evolucionamos como humanidad. Entonces, pues muchas cosas pues que formaban parte de las creencias en la Edad Media, pues no, pienso que hemos evolucionado como humanidad y que hoy en la Iglesia Católica pues tenemos suficientes textos y enseñanzas, por ejemplo, ¿no?, como la encíclica de la fraternidad y todos los gestos también durante el pontificado, pues no solamente del Papa Francisco, ¿no?, que el diálogo interreligioso y el creer en esta fraternidad de todas las personas, porque pues todos tenemos la misma dignidad y que todos estamos hechos a imagen de Dios, pues desde, no sé, Juan Pablo II también, que empezó con estos diálogos y oraciones de Asís. Bueno, o sea, yo lo que creo es que lo que no podemos es, como cristianos, estar anclados en el pasado, sino que tenemos que vivir el presente y discernir un poco también el espíritu en el presente. Voy a la siguiente pregunta, porque decías en tu exposición que no hay un conflicto entre cristianidad y Europa, pero sí que en los últimos años pues vemos determinadas políticas, ¿no?, determinados gestos que parece que toda esa simbología religiosa o todas esas referencias a la espiritualidad se eliminan de lo político o de las instituciones. Y una de las preguntas va por ahí. Nos dice Luis que cómo se puede fomentar esa vuelta a la espiritualidad desde las instituciones europeas cuando realmente en muchos casos las políticas van orientadas a un vaciamiento de lo religioso. No sé si estás de acuerdo con eso, Victoria, que igual no estás de acuerdo. A ver, yo es que, no sé, en mi experiencia, yo no creo que las instituciones tengan que fomentar lo espiritual, porque me parece que son dos ámbitos diferentes y que somos las personas, por lo menos yo así lo creo, que cada uno en las instituciones, si queremos pues vivir nuestra vida según nuestra espiritualidad, pues está bien, pero yo no creo que las instituciones tengan que fomentar la espiritualidad. Y en eso, claro, es que daría para una discusión, ¿no?, más larga, pero ¿qué quiere decir cristiandad? Porque en esta época pues era el emperador el que, ¿no?, el que tenía que proteger a la Iglesia. Pues es, por ejemplo, bueno, pues en este año que estamos, ¿no?, conmemorando el aniversario del Concilio de Nicea, pues el Concilio de Nicea también es el principio de una religiosidad oficial que empieza con Constantino y que dura muchos siglos, en el que se espera que el poder político pues tiene que proteger también pues al poder, no sé, es que quizás no es la mejor palabra, el poder religioso, pero quiero decir que cuál era el lugar
de la religión y cuál era el lugar del poder político, ahí ha habido una tensión durante muchos siglos en que yo creo que ha habido momentos en que se ha sobrepasado, ¿no?, el que hubiera una identificación entre el poder político y el poder religioso. Entonces, las personas que, digo, en el cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX, pensaban en la cristiandad, por ejemplo, pues es porque no aceptaban la modernidad. En aquellas discusiones del antimodernismo, pues pensaban también que no había, pues no existe la libertad de conciencia o la libertad religiosa porque no hay libertad para el error. Y todo esto se revisó en el Concilio Vaticano II. Pero estos filósofos que yo mencionaba antes, pues fueron precursores de ese cambio dentro de la Iglesia Católica. Y entonces uno de los pensadores fundamentales, que fue Jacques Maritain, introdujo el concepto en el humanismo integral, en su libro de humanismo integral, introdujo el concepto de la cristiandad profana. La cristiandad profana no es que haya que ocupar puestos de poder para poder proteger la religión o que la religión tenga que estar en las instituciones, sino que para Jacques Maritain, en esta cristiandad profana, pues hay que aceptar la democracia, porque la democracia es un bien moral en sí mismo, es una forma de gobierno en la que se reconoce la dignidad de cada persona y desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, pues la participación, ¿no? La participación a través de actores intermedios, de pequeñas comunidades, no solamente es el individuo con el Estado, sino pequeñas comunidades, y que en esa participación tienen que estar los cristianos, también los laicos, pues tratando de iluminar desde todos los lugares de la sociedad, pero que en esa cristiandad profana, en la que el poder religioso no tiene que estar ocupando las instituciones y que aceptamos, ¿no?, en el juego democrático porque es un bien moral, pues va a haber ocasiones en que los cristianos a lo mejor pues vamos a estar en minoría y yo creo que hay también la inspiración de Jacques Maritain, que era de Santo Tomás de Aquino, es que personas que no son cristianas también pueden identificar el bien, también pueden identificar y trabajar, ¿no?, como ha mencionado antes José Ramón, por el bien común. Pero ahí quizás pues los cristianos nos tenemos que empeñar más en construir pues esas mayorías para que en las instituciones se tomen decisiones hacia el bien común, pero que tengan que estar clasificadas como cristianas o como que esas instituciones necesiten identificarse como cristianas, pues yo creo que no es necesario y que además, como pensaba en su día Jacques Maritain, pero también Schuman, de Gasperi, es que no estamos en ese momento tampoco histórico, porque pues ya no estamos en la cristiandad, no estamos en la época en que no existía otro marco mental fuera del cristianismo. Eso ya no existe. José Ramón. Dígame usted. ¿Empezamos sobre esto o...? No, vamos con la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué te parece? Sí. Hablabas tú citabas ese mensaje de Juan Pablo II en Santiago de Compostela, ese mensaje histórico y que se repite tantas veces, ¿no? Cuando dice Europa, decía también Europa, sé tú misma, vuelve a encontrarte, en el que hacía referencia a esa necesidad de volver a las raíces cristianas. También lo dijo Benedicto XVI en varias ocasiones. Francesc Torralba, citabas tú también a De la Cortina, y Francesc Torralba también a este respecto decía que quizá estamos en ese abuso de volver a las raíces, de volver permanentemente o de querer volver permanentemente a las raíces cristianas, quizá estamos haciéndolo en clave excluyente e identitaria. Es algunas de las preguntas que están saliendo también en el foro. Si crees que cuando se apela a las raíces cristianas se está pecando de esa
búsqueda de la identidad o de la exclusión frente a otro tipo de culturas. Y por otra parte, y esa es otra pregunta que os quería hacer a los dos después, si creéis que el contexto geopolítico mundial es realmente, hablamos siempre de la gravedad del contexto geopolítico mundial, pero hay otros que dicen que es el mejor momento para Europa. Bueno, vamos con la primera. Lo que hay que entender es qué se quiere decir cuando se habla de las raíces cristianas de Europa. Que en ningún momento, pues por ejemplo, Juan Pablo II en ese discurso europeísta en la Catedral de Santiago, lo entiende en una clave de exclusión, al contrario. Es decir, lo entiende en una clave de diálogo y de encuentro y de los grandes valores que han caracterizado lo que se denomina el humanismo cristiano. Bueno, no nos olvidemos que, por ejemplo, toda la ética de la virtud, que fue enunciada de manera magistral por Aristóteles, mucho antes de la era cristiana, pasa a ser patrimonio de la humanidad a través de la moral cristiana. Es decir, lo que se asume, sobre todo por la obra de Santo Tomás, es las grandes categorías de Aristóteles, ¿no? En lo que tiene que ver con la ética de la virtud. Y lo que está reclamando Juan Pablo II, lo que después reclamó Benedicto XVI, también el Papa Francisco, etcétera, etcétera, utilizando esa metáfora que no deja de ser una metáfora, es decir, un árbol para que sea frondoso tiene que tener unas raíces fuertes y bien oxigenadas, lo que están es alertando a algo que, por otra parte, destacados filósofos políticos no próximos a ese humanismo de inspiración cristiana, también vienen denunciando desde hace aproximadamente 4 décadas, que es que el proyecto europeo, sin esa apelación a conceptos básicos como encuentro, diálogo, fraternidad, bien común, etcétera, etcétera, no tiene futuro. Y en ese sentido, si alguien lo interpreta en clave identitaria, en clave de exclusión, yo creo que no está haciendo una buena interpretación de lo que son los textos, ¿vale? Y por otro lado, hombre, el contexto geopolítico, ¿el mejor para Europa? Yo creo que no es el mejor ni para Europa ni para el mundo en general. Es decir, pero centrándonos en el caso concreto europeo, a mí me resulta dramático que después de 2 grandes conflictos en el siglo XX, como fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, volvamos a tener un conflicto en suelo europeo de la magnitud de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con posible ampliación a suelo comunitario, me parece dramático, pero me parece dramático también que volvamos a una política de bloques, que si en un determinado momento pues fue la URSS por un lado y sus satélites y Estados Unidos y sus satélites por el otro, bueno, pues ahora ¿qué hay? 3 bloques, el chino, el norteamericano, y el europeo, pero ciertamente, al menos desde mi punto de vista, el europeo es el más débil de este escenario. Y no entenderlo así, yo creo que significa hacer un flaco favor a los propios europeos. Entonces, yo el contexto en este momento positivo para Europa no lo veo, al contrario. Victoria. Sí, sí, yo creo que es verdad que el contexto ahora
O sea, para Europa desde el punto de vista geopolítico es muy complicado, pero lo que sí que creo es que lo que representa a Europa, o la Unión Europea hoy puede dar un poco de esperanza al mundo. Y bueno, yo quizás soy idealista, no sé si en el bueno o el mal sentido, pero lo que representa Europa para el mundo es un modelo de relación entre los países basado en la igualdad, en el respeto mutuo y en las normas, y no en la fuerza, porque dentro de la Unión Europea pues hay países muy grandes y hay países chiquititos, pues como Malta o como Chipre, hay países más ricos, países más pobres, y entre todos pues hay un respeto y nos basamos por los principios de la comunidad, que es la igualdad de los participantes, la libertad, ¿no?, para participar en esta comunidad, y pues se trata de superar los intereses particulares para buscar el bien común. Estos son un poco las características que se intentan aplicar en la Unión Europea, ¿no?, en lo que se fundó como una comunidad europea, y bueno, pues con nuestros problemas internos, pero yo creo que sí que es un poco una luz para el mundo, que es posible regirse por estos principios, no todo tiene que ser a base de fuerza bruta, y que se pueden establecer estos principios, ¿no?, que son basados en normas, y sobre todo que el proyecto europeo pues empezó como un proyecto de paz y de reconciliación entre dos países que se habían odiado, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, alemanes y franceses. Para las personas, los alemanes y los franceses de principios de los 50, era prácticamente imposible pensar que pudieran estar después juntos, ¿no?, en un proyecto como el que tenemos hoy. Entonces yo sí que creo que desde muchos lugares del mundo en que las personas están muy preocupadas por esta deriva, ¿no?, de unas relaciones internacionales basadas en la fuerza, pues por lo menos que la Unión Europea sea un poco un faro de mantener esa esperanza. Yo siento llevarte a la contraria, Victoria, pero no es que no lo vea yo, es que la gente está muy preocupada de que Europa no sea en este momento ese faro, y precisamente no entendieron el Brexit, por ejemplo, en su momento, y yo creo que los europeos no hemos interiorizado suficientemente lo que ha supuesto para el proyecto de futuro de esa unión de Europa el Brexit. La gente está muy preocupada por el ascenso de la ultraderecha en países europeos y el debilitamiento, por ejemplo, de las instituciones en España. Preocupa a mucha gente fuera de nuestro país, ¿eh? Es decir, estoy hablando, por ejemplo, de amigos y de académicos de América Latina, por ejemplo, ¿no? Elementos tan reseñables como el no ser suficientemente, no sé cómo decirlo, interlocutor frente a Donald Trump, que ciertamente iba a decir una barbaridad, pero bueno, von der Leyen, como alta representante de la Unión Europea para Donald Trump, yo creo que es como no sé qué, pero ciertamente un interlocutor potente no la considera. Perdonad, voy a intentar ser rigurosa con el tiempo. Quedan 5 minutos y esta respuesta me gustaría que fuera breve. Estabais hablando de, bueno, cada uno tiene un enfoque y una forma de ver esas posibilidades de Europa. O sea, está claro que José Ramón es más negativo, Victoria más positiva, pero es verdad que volviendo al Camino de Santiago, no sé si hay muchos jóvenes que hagan el Camino de Santiago teniendo en la cabeza esto que hablamos, ¿no?, de Europa, los valores espirituales, eso por una parte, y por otra parte, a la hora de optar
por si votan, en el caso de que voten, a la hora de elegir opciones políticas, eligen extremos y tampoco creen en Europa. No sé si este modelo, Victoria, que entiendo que vosotros desde la Unión Europea estáis haciendo un trabajo de concienciación a los jóvenes importante, pero no sé si este modelo tal y como está tiene fecha de caducidad o hay que pensar en otra estrategia, sobre todo para que los jóvenes confíen primero en Europa y segundo en la importancia de esos valores que nos sitúan en un terreno común. Y ya acabamos. Sí, bueno, yo solamente que yo aquí no estoy hablando nada como de las instituciones, yo estoy dando mi opinión personal. Eso es lo primero. Sí, vale. Porque, claro, que aquí cada uno puede tener sus opiniones. Yo he compartido mi visión sobre el Camino de Santiago y puedo compartir, pero eso quiere decir que no estoy hablando de nada como representante de nada de las instituciones. Luego, a ver, no se puede, yo pienso que tampoco se puede generalizar los jóvenes, ni los jóvenes que hacen el Camino de Santiago, o por qué cada uno hace el Camino de Santiago. Yo lo que creo es que todas las experiencias de compartir, todas las experiencias de exponerse al diverso, la experiencia, bueno, en eso pienso yo que el camino, ¿no? que va conectando y que te puede ayudar también a crecer como persona. En eso, yo creo que en eso puede ayudar y en eso es como constructor de identidad compartida. Si eso luego se traduce en opciones políticas, pues es que no lo sé, porque como que, claro, hemos dicho que cada experiencia del camino, o sea, uno puede hacer el camino también como un reto físico y ni siquiera estar expuesto, ¿no? Ha dicho también José Ramón que esos frutos, por supuesto que no son automáticos. Sí. Gracias, Victoria. Yo 3 veces lo he hecho yo y cada vez con una experiencia diferente. Yo creo que es importante repetir esa idea que ahora decía Victoria, ¿no? De que el camino no es transformador per se, ¿vale? Y en ese sentido, yo creo que, como dije al final de mi intervención, hay margen de mejora, ¿no? Para que en cada etapa del camino podamos realizar una mayor y mejor acogida. Yo creo que el papel de los hospitaleros es fundamental y creo que no está suficientemente reconocido. Tenemos un serio problema de falta de recursos humanos, sobre todo en los pueblos más pequeños, pero también en Santiago de Compostela. Falta gente con capacidad de escucha y con tiempo y energía para ejercer esa capacidad de escucha. Y dicho esto y centrándome en tu pregunta, yo creo que hay una cierta mentalidad mágica en buena parte de nuestra sociedad, en el sentido de considerar que los derechos y las libertades pues son lluvia caída del cielo, cuando siempre han sido una conquista y que ha costado mucho esfuerzo, ¿no? Como dicen castizamente, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y a lo mejor las generaciones que ya tienen más edad y que pudieron crecer en un contexto de falta de libertades o de confrontación incluso o de un proyecto europeo todavía más débil, cuando todavía no había caído el telón de acero, porque parece que el muro de Berlín cayó hace 1000 años y cayó en el año 1989 y la URSS, si no recuerdo mal, fue en la Nochebuena de 1991 y ya hemos visto como Putin no tardó mucho en emerger como el gran adalid del espíritu ruso, ¿no? Con todo lo que eso significa. Entonces, resumiendo, porque si no me vas a cortar o me vas a reñir, Sí, por favor.
Yo creo que lo que tenemos es que utilizar el camino y cualquier otro instrumento para la educación de las generaciones a todos los niveles para darnos cuenta de que los derechos humanos y las libertades son algo tan valioso que deberíamos cuidar con muchísimo mimo y ser coherentes y ejercer un compromiso activo. Yo lo que creo es que tenemos una ciudadanía muy pasiva y que no se da cuenta lo que va a suceder si realmente el proyecto de Unión Europea o el proyecto de derechos humanos fracasa a nivel planetario. Pues lo vamos a dejar aquí porque son y 31 y vamos a ser casi estrictos y rigurosos con la finalización del seminario. Muchísimas gracias a los dos. De verdad ha sido un placer escucharos. Creo que hemos sacado muchas notas para la última reflexión en la jornada de clausura, que, como sabéis, es el día 1. Había en un principio estaba para el próximo lunes, pero si hay algún despistado de lo que nos está siguiendo, que duda no, es el día 1, este miércoles, de manera presencial, quien pueda, aquí en la Fundación Pablo VI, en Paseo Juan 23 3, y también lo haremos, por supuesto, de manera online. Así que nada, hasta entonces, muchísimas gracias por estar hoy y hasta el próximo miércoles, y gracias a los dos, de verdad. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias.